Venía Armando corriendo, pero venía gritando. Él gritaba desesperadamente que lo ayudaran. Todos se quedaron asustados cuando lo escucharon gritar y lo vieron correr, pero correr despavorido en la oscuridad. Esto es Relatos Nocturnos. Acomódense y dejen volar su imaginación para recrear en su mente cada escenario que en este relato voy a mencionar. Un relato 100% real que me lo contó mi primo Cruz, que le sucedió a él y a un par de amigos más un tiempo atrás. Bienvenidos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Nocturnos. Este relato tiene lugar en El Salvador, en una zona rural. De hecho, este es el sitio donde yo viví mucho tiempo, unos años atrás. Aquella noche había un velorio. Una persona de la comunidad vecina había fallecido. Y recuerdo que yo incluso estuve en ese lugar, pero regresé a casa más o menos a las 8:30 o 9 p.m. Y Cruz, su hermano, y los otros amigos se quedaban jugando cartas a la salida de aquella casa. Cuenta Cruz que el juego se puso bastante interesante y ellos continuaban jugando cartas en aquel patio. Se hicieron las 10 p.m., las 11, y ellos no se percataron del tiempo. Más o menos a las 11:50 p.m., Neris les dijo: amigos, creo que ya es un poco tarde, mejor regresemos a casa ya. Ubaldo, otro de ellos, al percatarse la hora que era, les dijo: hey, pero a esta hora no creo que sea muy conveniente regresar, esperemos mejor porque casi es medianoche. Y todos siguieron jugando cartas. Ya más o menos a la 1 de la madrugada, todos se pusieron de acuerdo para volver a casa. Pensaron que a lo mejor, como ya había pasado medianoche, nada les podría ocurrir en el camino. Ahora el gran dilema era: ¿por dónde regresamos? Ya que para regresar a casa tenían dos opciones: o caminaban a través del bosque para ahorrar tiempo, o se iban por la calle. La desventaja por la calle era que a lo mejor por la situación delincuencial algo les podría pasar, y por el bosque, por la oscuridad, era un poco más tenebroso. Al final todos acordaron que regresarían por la calle. Se prepararon y más o menos a la 1:10, 1:15 a.m., emprendieron camino. Iban platicando con una voz bastante elevada, en un tono alto. Pasaron a un costado de la escuela y la iglesia de la comunidad. Ahí vivía una señora que a ella le molestaba un poco el ruido cuando las personas iban con una bulla enorme en la calle. Y de repente, los 4 amigos escucharon 2 disparos al aire, 2 balazos o disparos que esta señora había lanzado. Ellos corrieron rápidamente por una gran cuesta hasta llegar al fin de esta allá arriba a un plan. Iban bastante cansados, pero sabían que había sido esta señora. Siguieron caminando llegando hasta un sitio que le llaman El Carago. Esta es una fruta de Centroamérica y a lo mejor del sur de México y el norte de Colombia. Aquel lugar se le llama así porque, claro, lógicamente, ahí está un árbol de esta fruta. Aquel sitio tiene algo muy particular. Es un lugar bastante solo, donde hay como un desvío, es decir, la entrada hacia un callejón, y en este lugar reina la oscuridad. Pero el detalle de esto era que Neris comenzó a hablar, a platicar acerca de algunos sustos que en ese sitio habían pasado. Él les dijo: ¿saben? En este lugar algunas veces me han asustado. Aún recuerdo que en una ocasión una niña de blanco se me apareció allá arriba en aquel borde de tierra. Ubaldo les dijo: no es bueno que platiquemos de eso.
recuerden la hora que es. Pero ellos no le hicieron caso, y así continuaron su camino, hablando y hablando los diferentes sustos. Ubaldo les dijo, cuando comenzaron a bajar aquella calle: no caminemos en el centro, sino hagámonos a la orilla, hacia el paderón de tierra. Ellos le preguntaron: ¿por qué lo dices, Ubaldo? Porque se dice que si caminamos en el centro de la calle, a lo mejor los malos espíritus rondan y corremos peligro de que estos nos acechen. Pero todos solo se pusieron a reír, diciendo: ese está loco, como haciéndole burla o chiste. Ubaldo llevaba en su mano el rosario. Mientras tanto, seguían platicando de todo, y especialmente de los sustos. Llegaron a un lugar que le llaman el Talpetate, donde hay una pequeña quebrada o río. Y aquí sería donde comenzaría lo bueno. ¿Por qué? Porque ya más o menos les faltaban medio kilómetro para llegar a casa. El detalle era que aquí habían unos grandes árboles de mango. Pero lo más curioso es que ahí hay un árbol de amate, justamente en la entrada de unas casas del vecindario. Aquel árbol de amate guarda grandes misterios, y ya lo he mencionado en otros relatos. De repente se escuchó cómo de aquel árbol de amates cayó algo. Ellos acababan de pasar ahí, quizás estaban a unos 10 o 15 metros, cuando se escuchó como una gran rama, o a lo mejor un costal o un saco con algo adentro, había caído en la calle. Todos por instinto comenzaron a correr y a correr en la oscuridad. De hecho, uno de ellos llevaba una lámpara, que ni se percataron, y aquella lámpara, en aquella carrera, había caído al piso, al suelo, en la oscuridad. Pero Armando, el hermano de Cruz, cuando los vio correr, él no les hizo caso y dijo: ¿y a estos qué les pasa? ¿Por qué corren? Y él siguió caminando naturalmente, sin ninguna exaltación. Pero todos habían corrido quizás unos 100 metros, es decir, como una cuadra de distancia, cuando de repente se pudieron percatar que allá atrás venía Armando corriendo, pero venía gritando. Él gritaba desesperadamente que lo ayudaran. Todos se quedaron asustados cuando lo escucharon gritar y lo vieron correr, pero correr despavorido en la oscuridad. Todos dijeron y se regresaron rápidamente cuando escuchaban aquellos gritos desesperados. Al volver, lo tomaron y él no se podía controlar. Ellos lo sujetaban de los brazos, pero Armando gritaba y gritaba. Con la luz del teléfono lo alumbraron y cuenta Cruz que su hermano, a él parecía que se le iban a salir los ojos. Parecía como si algo lo estaba asfixiando, o a lo mejor algo lo estaba atormentando. Tardó un buen rato en poder calmarse. Todos le decían: Armando, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero Armando, aún con aquella mirada que parecía que se le iban a salir los ojos, no respondía. Después de unos minutos de estarle hablando y tratar de hacer que se calmara, Armando, aún con la voz entrecortada, les dijo: cuando ustedes corrieron, yo pensé que ustedes me querían asustar, y por eso no corrí y me detuve. Y entonces ellos le dijeron: ¿pero qué te traía así? ¿Por qué empezaste a gritar? ¿Y por qué corriste? Armando les dijo: porque después de eso, en unos segundos, sentí como si algo me sujetó, algo me agarró fuerte, y peor aún, eso que me tenía agarrado me comenzó a jalar, me comenzó a llevar hacia atrás, hacia allá donde habíamos escuchado aquel ruido. Todos estaban fríos, con la piel eriza, y ahí se acordaron que también la lámpara se les había caído.
y se regresaron a traerla, la cual estaba quizás unos 25 o 30 metros más atrás, en la oscuridad. Ellos no se podían creer lo que les había pasado, y Ubaldo pidió a Cruz quedarse en su casa, porque donde él tenía que irse para la suya, todavía era más o menos unos 300 metros en la oscuridad, donde no había ni casas. Al llegar allá, a la casa de su abuela, cuenta Cruz que abrieron el falso palanqueras hecho de alambre de púas en la entrada, atravesaron el patio y rápidamente llegaron a tocar la puerta de su abuela. La abuela les abrió y justamente cuando ella les dijo: ¿y ustedes qué andan haciendo a estas horas? ¿Por qué vienen tan tarde? Imagínense la hora que es. Aún ella estaba hablando cuando allá en la entrada, por aquel falso de alambre de púas y palos, se escuchó una gran carcajada como de una mujer. También ya he contado en otros relatos aquellas carcajadas que Vanessa escuchó también en esta casa. Todos se quedaron fríos y rápidamente cerraron aquella puerta. Lo primero que hizo su abuela fue regañarlos y les dijo: ¿y ustedes, muchachos, por qué andan afuera a estas horas? Les estoy preguntando. ¿Verdad que los siguió la tentación? Tienen suerte que eso que se escuchó ahí no los alcanzó, porque si los alcanza es capaz y se los levanta y se los lleva. Ellos le contaron todo lo que habían pasado en el camino, y aún los regaños de su abuela continuaron. Entre más escuchaba, ella más se enojaba y más le decía: ¿en serio que ustedes no aprenden? Espero que esto les sirva de lección, les dijo. La gran pregunta para nosotros hoy sería, nocturnos: ¿qué sería lo que aquella noche escucharon que cayó del árbol de mate? ¿Y qué sería lo que sujetaba a Armando, que incluso hacía que pusiera aquel rostro de terror, aquel rostro de espantos? Porque ellos esa noche no pudieron ver nada, a pesar de que en la oscuridad y al alumbrar después con la lámpara, en aquel sitio no había nada. Estaré leyendo sus comentarios, y si tienen un relato lo pueden enviar a mi correo electrónico. Tengan cuidado si ustedes regresan a casa un poco tarde. No importa si no es medianoche, no importa si es más temprano o más tarde. Lo cierto es que en la oscuridad cosas extrañas ocurren. Gracias por escuchar este relato. Los espero en la próxima.